Gracias, Anita. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañeras? Creo que habemos puras compañeras el día de hoy, ¿verdad? Lo que estoy viendo aquí en el chat de compañeros. Sabemos que ahorita por las fechas quizás pues es ya una fecha donde ya muchos ya estamos ya más esperando enero. De todos modos, aún así les agradecemos que se hayan tomado el tiempo de acompañarnos, de estar aquí con nosotros en este tema. Como bien dice mi compañera Ana, pues vamos a platicar por aquí pues un breve espacio, alrededor de una hora. Vamos a hablar de un proceso que a lo mejor algunas de ustedes dentro de su organización, pues han estado interesadas en empezar, ¿no? Lo que es una ampliación de alcances de la acreditación y que a veces pues desconocemos la información, ¿no? ¿Cómo es este proceso? ¿Qué tengo que hacer yo como laboratorio, como unidad de inspección, para poder adecuar mi sistema de gestión para poder llevar a cabo este proceso de ampliación o de extensión de alcances, ¿no? A veces esta información, aunque forma parte de los mismos procesos administrativos que llevan las entidades de acreditación, a veces la información pues suele ser un poco limitada, ¿no? De repente por ahí las entidades pues documentan esto sí en sus procedimientos de evaluación, pero pues no nos dan mucha asesoría, mucho acompañamiento al respecto, ¿no? Entonces, bueno, pues pensamos justamente en este webinar, pues como parte de ese problema, ¿no? Tal vez no problema, pero como parte de esa situación, ¿no? La falta de disponibilidad de información para los organismos de evaluación de la conformidad que pretenden, pues por ahí, ampliar alcances de la acreditación, ¿no? Ya sea que seamos quizás laboratorio, no sé, de calibración, vamos a pensar un laboratorio de calibración de pesas, y escuchamos que existen unidades de inspección para la inspección metrológica de las básculas, ¿no? Pues es un tema quizás relacionado, un tema para el que probablemente ya tengan competencia, pero me quiero yo ampliar dentro de ese alcance, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer para ampliar alcances cuando ya estamos dentro de otro esquema de acreditación, ¿no? Que estamos originalmente en el esquema de acreditación del laboratorio de calibración, y pues nos vamos a ampliar al esquema de las unidades de inspección, ¿no? También pues vamos a revisar qué pasa cuando solamente me quiero ampliar de alcance, pero dentro del mismo esquema, es decir, siendo laboratorio de calibración, en el mismo ejemplo, vamos a pensar esquema de calibración de masas o de pesas, quiero ampliar quizás el alcance, o quizás quiero ampliarme a otro método, ahora quiero entrar a la rama de temperatura o a la rama de volumen, que suelen ser pues situaciones pues muy comunes, ¿no? Entonces vamos a platicar justamente de esto esta hora, de 9:30 a 10:30. Somos poquitos, entonces no le vería mayor problema. Normalmente dejamos un espacio, unos 15-10 minutos al final, para poder atender cualquier duda, cualquier pregunta que tuvieran. Digo, viendo que somos poquitos, si alguien tiene por ahí en algún momento alguna duda, yo creo que sin ningún problema puede levantar la manita. Tenemos en la parte de arriba el icono de participar, y podemos habilitarle el micrófono, quizás puedan comentarlo en el chat, ¿no? Disculpen un poquito por ahí la voz, pues ya saben, las fechas decembrinas también pues nos atacan duro, entonces por ahí se me sale pues por ahí un tosido o algo, pues bueno, una disculpa, ¿no? Les voy a compartir de una vez aquí la pantalla para no extenderme mucho en la intro. Tápense mucho, porque sí, los fríos ahorita están tan buenos. No sé cómo sea su lugar de trabajo, pero acá en oficina suele ser frío en invierno y caluroso en el verano. Entonces luego hace más frío dentro de la oficina que fuera, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Me imagino que ya pueden ver mi pantalla. No sé si me puedan confirmar. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ya se ve, Cris. Sí, perfecto. Gracias, Anita. Bueno, pues vamos a platicar. ¿Cuál es el objetivo de esta plática? Pues ya les adelanté por ahí un poquito en la introducción.
Pero bueno, vamos a ver cuáles son los puntos específicos que vamos a abordar, ¿no? Primero, pues va a servir para facilitar información sobre lo que implica realmente una ampliación de alcance de la acreditación, ¿no? A veces podemos malentender este tipo de procesos y pensar que, bueno, simplemente es un trámite administrativo o que simplemente es pagar para que me den un documento. Entonces vamos a ver qué es lo que implica realmente una ampliación de alcance de la acreditación, ¿no? Vamos a revisar también qué requisitos se ven impactados tanto en 17020 como en 17025, ¿sale? Lo enfocamos de momento en estas dos normas, ya que pues, normalmente son pues más el tipo más común de organismo de evaluación de la conformidad que suele acompañarnos en estos procesos, ¿no? Puede ser también aprovechable quizás para organismos de certificación, digo, tienen puntos en común, obviamente, las dos o las tres normas son normas de la serie 17000, de la serie de evaluación de la conformidad de ISO, pero bueno, pues lo enfocamos particularmente en estos dos esquemas de acreditación, ¿no? Por ahí me gustaría si me pueden ayudar en el chat, compañeras, a decirme si forman parte de una unidad, si forman parte de un laboratorio, en qué rama están acreditados y quizás, bueno, si entraron ahorita a esta plática, pues no sé, digo, qué alcance, pretenden ampliar quizás en un futuro, ¿no? O si solo entraron, pues por curiosidad también se vale, ¿no? Otro objetivo también de esta plática es revisar dónde se concentran los principales riesgos y los principales errores que cometemos típicamente en las ampliaciones de alcance, ¿sale? Y finalmente, pues vamos a ver algunos tips para planificar de forma efectiva una ampliación de alcance, pues que nos lleve a un proceso ordenado, técnico y estratégico, ¿sale? Esos son algunos de los objetivos que tenemos para esta plática. Y vamos a empezar pues platicando justamente sobre qué es y qué no es una ampliación de alcance, ¿sale? ¿Qué no es una ampliación de alcance? Pues como les decía, no es un trámite administrativo, ¿sale? No es como ir a sacar la licencia, aunque sacar la licencia tendría que implicar también un proceso de evaluación, pues sabemos que muchas veces el tramitar una licencia, el tramitar un acta, el tramitar cualquier documento de carácter legal, pues muchas veces no implican procesos de evaluación. Este proceso de ampliación de alcance sí implica un proceso de evaluación de las competencias técnicas del organismo y de su personal. Entonces no es simplemente un trámite administrativo, ¿sale? No es, también como mencionábamos, no es pagar para agregar normas o métodos a un documento, ¿no? Esto lo comentamos porque en los procesos de ampliación de alcance en los que hemos apoyado por ahí algunos clientes, suelen pensar que el proceso va a ser más fácil o más corto porque ya tenemos una acreditación. Y en teoría sí, vamos a pensar que sí hay ciertos puntos que se abordan ya en la acreditación inicial que no son revisados o no son, no forman parte del proceso de una ampliación de alcance. Sin embargo, luego no es tan fácil como nos dicen, ¿no? O sea, de oye, pues ya estoy acreditado, pues ya nada más es pagar. Yo revisé el listado de tarifas y me decía que si quería una norma eran tantos, o si quería tantas normas eran tantos, ¿no? Bueno, pues no es nada más eso, ¿no? Y otra cosa, pues también, pues que importante es que no es repetir el proceso de acreditación inicial. Sí va a haber una evaluación de las competencias, sí va a haber una revisión de los recursos con los que cuente el organismo, ya sea una unidad o un laboratorio, pero hay ciertos puntos que ya fueron, digamos, abordados en el proceso de acreditación inicial, por lo tanto no implican un reproceso de evaluación completamente, salvo en algunas, ay, perdón, denme un segundito, disculpen, salvo en algunas situaciones, perdón. ¿En qué situaciones? Bueno, por ejemplo, si yo soy una unidad de inspección y ahora quiero quizás acreditar un laboratorio de calibración o un laboratorio de ensayo, probablemente pues existan algunos requisitos adicionales que sí tengan que ser evaluados y que incluso la entidad de acreditación considere que es mucho más fácil llevarlos a cabo o evaluarlos si se hace una revisión completa del sistema de gestión, ¿no? Cuando solemos cambiar de esquema de acreditación
ahí generalmente sí implica un proceso más completo que quizás no sea similar al inicial, pero definitivamente va a ser más complejo que solamente una ampliación de alcance dentro del mismo esquema de acreditación, ¿sale? Ahora, qué sí es una ampliación de alcance o qué es lo que implica una ampliación de alcance? Bueno, pues nos va a implicar incorporar nuevas actividades de evaluación de la conformidad. Ya lo decíamos, quizás dentro de un esquema diferente de acreditación o quizás dentro del mismo esquema, pero en una rama o en una materia distinta. O puede ser también que una ampliación de alcance se lleve a cabo dentro de la misma rama, ¿no? O dentro de la misma materia, pero quizás ampliando normas o métodos que formen parte de esa misma rama o de esa misma materia, ¿sale? Si se fijan, le llamo de las dos maneras, le llamo rama o le llamo materia, porque por ahí las entidades de acreditación pues tienen una forma distinta de llamarle a los esquemas de evaluación de la conformidad. Quizá ese sea el nombre más técnicamente correcto, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor estamos más familiarizados si somos una unidad de inspección con el término materia, ¿no? Ya sabemos que existen las materias de instalaciones eléctricas, la materia de seguridad e higiene, la materia de instrumentos de medición, o quizás si somos laboratorio, pues estamos en la rama o en el área, porque ahí, dependiendo de si somos laboratorio de calibración o de ensayo, pues a veces le llaman rama, en ocasiones le llaman área. Puede ser, por ejemplo, en la rama de volumen, de temperatura, de masa, dimensional, si es que somos un laboratorio de calibración, o en el área de ensayos no destructivos, o en el área de emisiones contaminantes, ¿no? Entonces, cada una de estas ramas, áreas o materias forman parte realmente de esquemas de evaluación de la conformidad, ¿no? Una agrupación, en términos así sencillos, de métodos o de normas similares para un ítem en común, ¿sale? Bueno, después de esa pequeña intro de las áreas, las ramas y las materias, ¿no? ¿Qué más implica una ampliación de alcance? Pues implica demostrar competencia técnica adicional, ¿sale? Por eso decíamos que una ampliación de alcance no es meramente un trámite administrativo. Hay que llevar a cabo un proceso adicional de demostración de la competencia técnica, porque vamos a llevar a cabo una nueva actividad. También, bueno, pues el ampliar alcances implica que nos tenemos que asegurar de que el sistema de gestión está adecuado para soportar esa nueva competencia, es decir, que hicimos por ahí los cambios relevantes en la información documentada de nuestro sistema de gestión, ¿sale? En resumen, podemos decir que una ampliación de alcance es una demostración adicional de competencia técnica, ¿sale? Quedémonos con esa idea. Ahora, la siguiente pregunta, ¿no? Decíamos, yo me quiero ampliar, pero ¿cómo sé qué esquema de acreditación es el que me corresponde? Me quiero ampliar, yo quizás conozco la norma, conozco el método, pero no sé si esa norma o ese método, corresponde a un método que debe de ser inspeccionado bajo los requisitos de ISO IEC 17020 o debe de ser ensayado, calibrado bajo los requisitos de ISO IEC 17025, ¿sale? A veces no es tan complicado porque la misma entidad de acreditación nos va a proporcionar información sobre cuál es el esquema más apropiado. Generalmente ya las entidades, sobre todo si son esquemas comunes de evaluación de la conformidad, pues ya las entidades de acreditación ya los tienen debidamente identificados. Además, las mismas autoridades, si es que nosotros vamos a evaluar una norma oficial mexicana, por ejemplo, las mismas autoridades ya tienen definido qué esquema de evaluación de la conformidad corresponde, ¿no? Pero en ocasiones puede existir una norma oficial mexicana que implique un conjunto de actividades de evaluación de la conformidad, ¿no? Por ejemplo, de manera inicial, una certificación quizás de algún producto, que esa certificación, pues para poderse llevar a cabo, implica un ensayo, implica pruebas que se realizan a ese producto y una posterior inspección durante la vida útil de ese producto, pues para revisar que se mantiene
operativamente conforme a los requisitos establecidos en la norma, ¿no? Entonces, muchas veces las normas, repito, ya nos definen el esquema o los esquemas de evaluación de la conformidad aplicables, pero bueno, si no lo supiéramos, pues podemos tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? O sea, yo quizás quiero desarrollar un nuevo método, una nueva actividad, y no sé si es inspección o si es ensayo o si es calibración. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre las actividades de los laboratorios y las actividades de las unidades de inspección? Pues las vemos resumidas de la siguiente manera, ¿no? Una unidad de inspección que opera bajo ISO/IEC 17020 generalmente evalúa la conformidad de un ítem, ¿sale? Por su parte, ISO/IEC 17025 genera resultados de medición o de ensayo, ¿sale? En un caso hay un proceso de evaluación o de determinación de la conformidad, en el otro caso hay una generación de resultados de mediciones, de ensayos o de pruebas, ¿no? Las unidades de inspección basan su actividad sobre todo en la observación. Sí puede haber mediciones, pero quizás la actividad de una unidad de inspección, la medición es más comprobatoria, ¿no? A diferencia de la actividad de un laboratorio de calibración o de ensayo, que es netamente su actividad basada en mediciones, basada en pruebas. Entonces, las unidades de inspección se basan en observaciones, mediciones, muestreos y, punto importante, juicio profesional, ¿sale? Para las unidades de inspección suele ser muy importante el juicio profesional, sobre todo cuando no existen requisitos plenamente definidos, ¿sale? Entonces, aquí la experiencia y la formación del personal suele ser importante, ¿no? Otra diferencia con ISO 17025 es que se basa en métodos técnicos validados o verificados, es decir, ya hubo una repetición, hubo pruebas de desempeño, hubo pruebas de repetibilidad, pruebas de reproducibilidad, que de alguna manera nos ayudaron a validar ese método, o en caso de que sea un método normalizado, pues simplemente a verificar que es útil para el uso previsto, ¿no? En el caso de 17020 suele ser un poquito más compleja o más complicada la validación o la verificación, primero porque la gran mayoría de las actividades de las unidades de inspección, al menos aquí en México, se basa en normas oficiales mexicanas, ¿no? Es decir, en procesos ya validados, ya verificados incluso por las propias autoridades, ¿no? La otra cuestión para las unidades de inspección es que se evalúa la conformidad en un determinado momento, ¿no? Entonces las condiciones en ese momento determinado pueden llegar a ser distintas que en otro momento, ¿no? Entonces por eso es un poquito la diferencia en ese aspecto entre los dos esquemas. Y finalmente, bueno, pues tenemos que el resultado que genera una unidad de inspección es una decisión de conformidad, ¿sale? Generalmente, sabemos, las unidades de inspección tienen la obligación de emitir un dictamen, ¿sale? Y ese dictamen pues nos va a determinar, obviamente, pues una decisión de conformidad, ¿no? Es decir, si el elemento inspeccionado cumple o no cumple con los requisitos especificados. Y en el caso de los laboratorios de prueba, los laboratorios de ensayo, pues generalmente el resultado es un dato técnicamente válido, ¿sale? Ya 17025 en su nueva versión pues implica también una regla de decisión, implica también por ahí requisitos para tomar una decisión de conformidad, pero por ahí, si no me recuerdo, la norma señala que solamente cuando el cliente la llegue a requerir, ¿no? En el caso de 17020 sí suele ser una obligación emitir esta decisión de conformidad y por lo tanto un dictamen de cumplimiento o una señal de no cumplimiento. Bien. Bueno. Algunas preguntas clave que nos pueden ayudar complementando este tema, ¿no? Que nos pueden ayudar a determinar si nuestro esquema o nuestra nueva actividad forma parte de 17020 o de 17025 son las siguientes. Miren, podemos preguntarnos, ¿el resultado principal es un dato técnico o una decisión de conformidad? ¿Sale? Yo tengo que haber analizado todo el método, tal cual lo describe la norma o tal cual yo lo desarrollé, y preguntarme, ¿qué es lo que voy a obtener al final? ¿Voy a obtener solamente un dato o con ese dato voy a tomar una decisión de conformidad? Eso me va a orientar directamente
así es 17025 o 17020 el esquema que debo de adoptar, ¿sale? Segundo, voy a emitir un informe de resultados o un dictamen de cumplimiento. ¿Qué es lo que espera mi cliente o qué es lo que dice mi proceso, ¿no? de inspección o de ensayo? Tercera, ¿el juicio profesional es central o solamente es accesorio, solamente es complementario, ¿no? Decíamos, el juicio profesional es un criterio netamente de las unidades de inspección. Por lo tanto, si yo como parte de mi proceso de evaluación de la conformidad en algún momento tendré que aplicar el juicio profesional, pues lo más seguro es que mi proceso de evaluación esté alineado a los requisitos de 17020, ¿no? Vemos algunos ejemplos prácticos de esta clasificación, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a medir una variable y reportar un valor con una determinada incertidumbre, pues el esquema al que me tengo que alinear es 17025, ¿no? Si voy a evaluar una instalación de manera visual para garantizar que cumpla con ciertos requisitos normativos, pues generalmente eso me va a llevar a un esquema de 17020 como unidad de inspección. Puede haber otros casos, decíamos, donde se combinen actividades, ¿no? Por ejemplo, la realización de ensayos como parte de una inspección. Bueno, pues primero, esos ensayos se van a realizar con 17025 como soporte y 17020 como actividad principal. Esto lo vemos, por ejemplo, en normas de la Secretaría del Trabajo. Por ejemplo, hay normas de iluminación, normas de ruido, normas de temperatura que requieren una medición, ¿no? Requieren la realización de mediciones. Esas mediciones o esos ensayos se llevan a cabo por parte de un laboratorio de ensayo, un laboratorio de pruebas. Y se requiere también la participación de una unidad de inspección que va a validar, pues, entre otras cosas, bueno, va a revisar algunos documentos, va a hacer algunas entrevistas, va a hacer recorridos físicos en la instalación y además, pues, va a revisar los resultados emitidos por el laboratorio de pruebas, ¿no? Sobre las mediciones realizadas, y va a validar que los resultados, pues, estén dentro de los parámetros permitidos que indica o que indique la norma, ¿no? Entonces ahí vemos cómo vemos esta combinación de esquemas, ¿no? Donde 17025 sirve como soporte y 17020 como actividad. Pues no, bueno, quizás no le llamaría principal, le llamaría final, porque es la que al final va a emitir la decisión de conformidad, ¿no? Ojo, puede haber algunas actividades que combinen o que estén más que combinar, que estén en la línea entre ser inspección y ensayo, ¿no? Por ejemplo, la realización de pruebas no destructivas, que de hecho muchas veces se le conoce como inspección, ¿no? Una inspección visual, la inspección de líquidos por líquidos penetrantes, la inspección por ultrasonido, pero sin embargo, aunque lleva el nombre de inspección, la entidad de acreditación, bueno, principalmente EMA, decidió acreditarla bajo el esquema de 17025, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hay por ahí la realización de mediciones que pueden ser muy relevantes para determinar el resultado, y que en caso de no realizarse con los controles o los parámetros metrológicos adecuados, pues pudiera por ahí ocasionar pues, errores justamente en la determinación de la conformidad, ¿no? Entonces, se vio más conveniente que este tipo de organismo se acreditara bajo el esquema de 17025. Sin embargo, existen organismos del mismo tipo que realizan la misma actividad, acreditados también bajo el esquema de 17020, ¿no? Justamente porque es una actividad que raya entre ser inspección y ser ensayo, dependiendo de qué es lo que se quiere demostrar. Se quiere demostrar un mayor control metrológico, pues la opción adecuada sería 17025. Se quiere determinar el resultado basado en juicio profesional, demostrar mayor imparcialidad, mayor independencia, pues el esquema más apropiado sería 17020. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el primer paso, ¿no? Decíamos, voy a ampliar alcances, tengo que definir si voy a hacer unidad o inspección, ¿no? Perdón, unidad de inspección o laboratorio de ensayo. Ahora, aunque las dos normas son distintas, pues comparten ciertos puntos en común
que tienen que ser abordados durante una ampliación de alcance. Obviamente habrá que revisar el punto particular de cada una de estas normas, pero de manera general pudiéramos decir que siempre que vamos a ampliar algún alcance, tenemos que revisar por ahí el tema de la imparcialidad, ¿sale? Puede ser que esta ampliación de alcance, esta ampliación de actividades modifique mi gestión organizacional. Definitivamente va a modificar los requisitos de competencia del personal. También va a haber una modificación de los métodos y los procesos técnicos, ¿no? Opcionalmente pudiera haber una modificación o una adecuación de los procesos relativos a los recursos, lo que son equipos, instalaciones, trazabilidad, y bueno, pues también generalmente más enfocado a la parte de los laboratorios, pues puede haber por ahí requisitos para el control y el aseguramiento de resultados, ¿sale? Entonces vamos a ver qué es lo que hay que hacer de manera general en cada uno de ellos, ¿no? Lo primerito, lo que nos imaginamos luego cuando decimos vamos a ampliar un alcance es tenemos que desarrollar nuevos métodos, nuevos procedimientos de inspección, nuevos procedimientos de ensayo, de calibración, ¿sale? Entonces toda ampliación nos va a implicar ya sea el desarrollo de nuevos métodos o modificar métodos ya existentes, o también la aplicación de métodos existentes en nuevos contextos. Quizás el procedimiento que tengo pues describe el proceso de manera general, pero pues para la nueva actividad pues tenga que hacer alguna adecuación o aplicarlo o hacer una mención de que ahora lo voy a aplicar también en este nuevo contexto o en esta nueva actividad, ¿no? Vamos a ver cuáles son las diferencias también entre los métodos o los requisitos para los métodos o los procesos de inspección y los métodos o los procesos de ensayo, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el caso de las unidades de inspección, los métodos definen el criterio técnico de evaluación. Decíamos, generalmente la actividad de inspección se basa en el juicio profesional. Bueno, si no lo queremos dejar tan abierto al juicio profesional, pues va a ser importante que nuestros métodos, el nuevo método a desarrollar, pues defina el criterio técnico de evaluación, sobre todo cuando los requisitos sean generales, ¿sale? También, bueno, en el caso de las unidades de inspección, pues se pueden derivar estos cambios en los métodos de inspección derivado de cambios en las normas o en los esquemas que impliquen nuevos criterios de inspección. Decíamos por ahí, la mayoría de las actividades de inspección aquí en México pues se basan en normas oficiales mexicanas, ¿no? Entonces, siempre que exista alguna actualización de alguna norma, pues es importante revisar si esos cambios son solamente de forma o implican también en el fondo pues modificar los métodos de inspección que normalmente desarrollamos, ¿sale? Y bueno, pues decíamos también el juicio profesional debe de estar sustentado técnicamente. En el caso de los métodos de ensayo de calibración, los métodos deben de ser verificados o validados. Generalmente implica una evaluación del desempeño, implica realizar pruebas de repetibilidad, de reproducibilidad, de exactitud y, punto importante para los métodos de ensayo de calibración, pues la estimación de la incertidumbre, ¿no? Estas incertidumbres pues deben de ser coherentes con el nuevo alcance. Algo que no es válido y que nos pudiera generar problemas es hacer una estimación de incertidumbre inicial para un método inicial y que para el método nuevo que vamos a ampliar consideremos que es la misma incertidumbre la que va a ser válida para ese nuevo alcance, ¿no? Tendremos que hacer de nuevo las pruebas de desempeño, pruebas de repetibilidad, pruebas de reproducibilidad para poder estimar de manera adecuada las incertidumbres para esos nuevos alcances, ¿sale? Bien. Otro punto súper importante, decíamos, el personal, ¿no? Definitivamente una ampliación de alcances implica pues la ampliación de las competencias de nuestros colaboradores, ¿no? Y el primer punto, el primer paso que debemos de contemplar es documentar los requisitos de competencia para el nuevo alcance. También hay un error que solemos cometer en las ampliaciones de alcance, es pensar que los mismos requisitos de escolaridad
de experiencia, de formación, conocimientos y habilidades que ya teníamos definidos para el alcance inicial son válidos para este nuevo alcance. Imagínense que yo soy una unidad de inspección de instalaciones eléctricas y por X y razón me interesó también el área de la sanidad vegetal. ¿Ustedes creen que el requisito de escolaridad y de experiencia sea el mismo? Muy probablemente no, ¿no? El área, digamos, de la instalación eléctrica, pues está más enfocada a un área quizás de la rama físico-matemática, mientras que el área de la sanidad vegetal, pues esté quizás más enfocada al área de las ciencias naturales, ¿no? De las ciencias biológicas. Entonces, muy seguramente el requisito de escolaridad para el nuevo personal pues tenga que ser diferente, ¿no? Además, consideremos también que los esquemas, sobre todo cuando son regulados, cuando son esquemas por parte de las autoridades normalizadoras, en muchas ocasiones las autoridades ya definen estos requisitos de escolaridad, de experiencia y de conocimiento, ¿sale? Entonces tenemos que asegurarnos de que el técnico, ya sea el inspector o el signatario que va a realizar la nueva actividad, pues cumple también con los nuevos requisitos de competencia, ¿sale? Obviamente el personal, antes de llevar a cabo los procesos de evaluación con la entidad, pues tiene que asegurarse de que se cuente con la formación específica, que tiene la experiencia técnica, obviamente la escolaridad, el nivel de escolaridad requerido, si es que también es un requisito relevante, y que ha sido evaluado y autorizado internamente por la unidad de inspección o por el laboratorio de ensayo o de calibración, ¿sale? No debemos de ver a las entidades de acreditación como una bolsa de trabajo, porque a lo mejor ese ha sido el enfoque común que le hemos dado, ¿no? Mandamos gente con la entidad y a ver que lo evalúe, ya lo puse yo a estudiar y si pasa, pues lo contrato, si no pasa, no lo contrato. Este no es el enfoque adecuado, ¿sale? El enfoque es, yo tengo que revisar internamente que esa persona haya recibido la formación, haya recibido el entrenamiento, que tenga la experiencia técnica y sobre todo las evidencias, ¿sale? Y que haya sido evaluado y autorizado. Ojo, las entidades de acreditación, denme un segundito, no sé si también se les trabó por ahí la pantalla, se me trabó a mí un poquito. No, ¿verdad? Creo que estamos bien. No, todo bien, Cris. Igual si nos pueden confirmar en el chat. Es que vi como que se me blurrió la pantalla, pero sí la siguen viendo, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, ok, perfecto. Bueno, les decíamos, errores comunes, pues es dar una autorización genérica. También las autorizaciones internas que se den al personal, pues tienen que ser específicas para cada actividad. Otro error puede ser llegar al proceso de evaluación ya con la entidad de acreditación con evidencia insuficiente, ¿no? A veces decimos, no, pues nada más es cosa de que pases el examen y con eso ya, si lo pasas, ya estás acreditado y ya estás del otro lado, ¿no? No, o sea, yo tengo que conjuntar la evidencia necesaria para demostrar que mi colaborador cumple con mis requisitos internos y en su caso, pues que también cumple con los requisitos definidos por las autoridades o por las mismas entidades de acreditación, ¿sale? Otro error común es la falta de evaluaciones prácticas, ¿no? Decimos muchas veces, lo dejamos a nuestro nuevo colaborador estudiar el nuevo alcance, que haga él solito las prácticas y bueno, pues no tenemos evidencia, ¿sale? No tenemos evidencia documental de que se llevó a cabo todo este proceso. Recuerden que los evaluadores no evalúan intenciones, evalúan evidencia objetiva, ¿sale? Porque ese es otro error, que llegamos nosotros como inspectores en un nuevo alcance o como signatarios en un nuevo alcance y decimos, bueno, es que la intención es que voy a aprender, mira, estoy en un proceso de aprendizaje. No, el evaluador no va a revisar la intención que tienes de aprender, sino la evidencia objetiva de que ya sabes, de que eres técnicamente competente, ¿vale? Por eso este punto es importante para estos procesos, ¿no? Podemos quedarnos con este principio clave. Para ampliar el alcance del organismo, se amplía la competencia del personal, ¿sale? Esa es la primera visión que debemos de tener antes de entrar a un nuevo alcance, es ampliar la competencia del personal para asegurarnos de que, bueno, pues vamos a pasar nuestro proceso
de ampliación de alcance sin contratiempos, ¿no? Bien, otro punto también relevante que puede ser opcional, ¿no? Según el esquema al que me vaya yo a acreditar, al nuevo esquema que me vaya a acreditar, es la de instalaciones, condiciones ambientales y equipamiento. Decíamos, en el caso de los laboratorios de ensayo de calibración, esto no es una opción, esto sí o sí es un requisito necesario, ¿no? Sin embargo, para muchas unidades de inspección, la actividad propia de la unidad de inspección se lleva a cabo en el sitio donde está dispuesto el ítem a inspeccionar. Entonces, las instalaciones no suelen ser muy relevantes. ¿Qué es lo que requieren las unidades de inspección? Pues que las instalaciones les permitan el almacenamiento, pues, de algunos equipos, el almacenamiento de registros, la realización de tareas administrativas y pues la recepción quizás de evaluaciones externas por parte de las autoridades o de las entidades de acreditación, ¿no? Entonces, una oficina con las características más generales es suficiente muchas veces, si es que el esquema de inspección no requiere una instalación específica, ¿no? Por el contrario, hay esquemas de inspección, por ejemplo, el de las emisiones contaminantes. Seguramente todos conocemos un verificentro donde las instalaciones sí son relevantes, ¿no? Se debe tener una cierta área que esté pavimentada, que esté techada el área de inspección, que tenga pozos de inspección para revisar las partes de abajo de los vehículos. Entonces ahí sí ya hay instalaciones con ciertas características, ¿no? Pero bueno, este es un punto pues que nos tocará evaluar a cada uno dependiendo del nuevo esquema al que nos vayamos a acreditar, ¿no? Importante, aspectos críticos en este tema, pues considerar que la ampliación de alcance puede requerir nuevas áreas de trabajo, puede requerir nuevas condiciones y controles ambientales, ¿no? Obviamente, la nueva actividad pudiera requerir equipos adecuados al nuevo alcance y bueno, pues con la adquisición de estos nuevos equipos, el establecimiento de programas de mantenimiento, programas de calibración y programas de verificación metrológica, ¿sale? También, bueno, la incursión, digamos, en esta nueva área, si es que no se tenía contemplada como parte del esquema inicialmente acreditado, es revisar si se requieren nuevos procedimientos documentados para la adecuación de instalaciones y de los equipos y si se requieren también procedimientos para la adquisición de bienes y servicios provistos externamente, ¿sale? Esto, repito, sobre todo, por ejemplo, para muchas unidades de inspección que no suelen tener como parte de sus esquemas de inspección condiciones relevantes para las instalaciones, para las condiciones ambientales y para el equipamiento, pero que al momento de ampliar alcances puede ser que el nuevo alcance ya sea de inspección, hay algunos alcances de inspección que sí requieren mediciones, o en el caso de los ensayos o de las calibraciones, muy seguramente va a ser un tema que sí o sí se tenga que tomar en cuenta, ¿no? Que se tenga que llevar a cabo el desarrollo de procedimientos y la implementación de estas nuevas actividades. Otro punto también opcional, pero muy importante, sobre todo si la ampliación va a estar dirigida hacia los laboratorios de ensayo de calibración, es revisar los temas relativos a la trazabilidad de incertidumbre y el control del proceso y los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que implica? Bueno, pues revisar si mi nuevo alcance, mi nueva actividad, pues implica nuevas cadenas de trazabilidad, ¿no? O incluso siendo unidad de inspección, aquí también la trazabilidad, decíamos, si voy a entrar en un esquema de inspección, pero que implica mediciones, pues también tengo que revisar los requisitos sobre la trazabilidad en esas mediciones, ¿no? La incertidumbre, este sí es un tema más enfocado a los laboratorios. Normalmente las unidades de inspección no es un requisito relevante la estimación de incertidumbres, pero pues para los laboratorios sí es importante evaluar para cada nuevo método o incluso para cada intervalo la incertidumbre pues de nuestras mediciones, ¿no? En la parte de control del proceso y los resultados, pues es asegurarnos que los procesos estén controlados
Esto lo vamos a hacer mediante la generación de registros técnicamente suficientes, registros que, bueno, pues van a ser de verificaciones intermedias de los equipos, registros de pruebas iniciales de desempeño para los nuevos métodos y registros del aseguramiento de la validez de los resultados a través, si es que fuera el caso, de la participación en ensayos de aptitud, ¿sale? Este punto es importante también. Si nos vamos a ampliar de alcance, revisar primeramente la política de ensayos de aptitud para revisar si es necesaria nuestra participación o no en ese nuevo método o en ese nuevo alcance por acreditar, ¿sale? Ya un poquito más en la parte administrativa, digamos que con esto podemos cerrar un poquito la parte técnica del proceso de ampliación de alcance y enfocarnos ahora sí más a la parte administrativa, a la parte documentada. Y un punto también importante, decíamos que nos van a revisar, pues es la adecuación de la información documentada de nuestro sistema de gestión, ¿no? Entonces, un primer punto que tenemos que considerar es la definición del nuevo alcance, ¿no? Para esto, la definición del nuevo alcance, ya sea en nuestros manuales, en nuestros procedimientos o incluso en nuestros documentos contractuales, ya sea que tengamos una solicitud, un orden de trabajo o un contrato como tal, pues deberían de describir, según por ahí las recomendaciones de las guías de ILAC, deberían de describir el nuevo alcance, la nueva actividad en estas 3 etapas, según sea conveniente o necesario, ¿no? Primero tenemos que describir la categoría general o cualquier subcategoría del ítem, ¿no? Es decir, del bien o servicio a evaluar. Por ejemplo, si yo voy a hacer la calibración de pesas, bueno, pues esa es mi categoría general, ¿no? Pesas para la determinación para la calibración de masa, ¿no? Alguna subcategoría, bueno, pues quizás pues tengo clases de exactitud, ¿no? A lo mejor ahí puedo dividirlas por pesas de clase fina, de clase ordinaria, de clase extraordinaria, o por intervalos, ¿no? Puedo calibrar pesas, no sé, hasta 20 kilogramos, o hasta 100 kilogramos, o hasta 1000 kilogramos. Entonces aquí vamos a definir todas las categorías generales y subcategorías del bien o servicio que voy a ensayar, a calibrar o inspeccionar, ¿sale? Otro punto importante también, sobre todo para las unidades de inspección, las etapas del proceso de evaluar, ¿sale? Generalmente la inspección implica una constatación de los requisitos, no necesariamente en la fase operativa del producto, de la instalación o del proceso. Puede ser también una evaluación del diseño, por ejemplo, el diseño de una instalación o el diseño de un producto, ¿no? Es decir, un prototipo de algún producto. Puede haber un proceso de inspección en una etapa de construcción, vamos a pensar en una gasolinera, ¿no? Que se puede evaluar desde el diseño de la gasolinera, la construcción, ¿no? Cómo se lleva a cabo el proceso constructivo de la gasolinera y posteriormente la fase operativa. Entonces, importante que la definición de nuestro nuevo alcance, si es necesario, indique también qué etapas del proceso soy técnicamente competente para evaluar, ¿sale? Y por último, pues describir la norma, el método o la especificación contra la cual estoy haciendo la evaluación de la conformidad, ¿sale? Estos 3 elementos o estos 3 niveles me van a ayudar a definir de manera más adecuada el alcance de mi nueva actividad que voy a desarrollar, ¿no? Documentar este alcance es base para definir qué se hace, cómo se hace y bajo qué condiciones se hace, ¿sale? Importante también aquí al momento de definir estos alcances, hacerlo primero de manera interna en información interna del sistema de gestión, por ejemplo en mis manuales, procedimientos, instructivos, contratos. Importante evitar publicar, ¿no? Importante no hacer mención en medios públicos de alcances que todavía no tengo acreditados o aprobados. Vamos a documentarlos primero de manera interna y una vez que ya tenga la acreditación y la aprobación,
entonces sí lo subo a mi página web, entonces sí empiezo a difundir trípticos, entonces sí empiezo a difundir que ya estoy acreditado y aprobado en esos nuevos alcances, ¿sale? Esto es importante porque recuerden por ahí que la Ley de Infraestructura de la Calidad nos establece como un proceso de cancelación, ¿no?, de la acreditación, el ostentarnos como un organismo acreditado o aprobado sin contar con esas acreditaciones o aprobaciones correspondientes. Entonces, ojo, a veces ya decimos, ya me voy a emplear, ya estoy en proceso, ya es público que ya soy un organismo, pero, ojo, eso pudiera llevarnos a algún problema de otro tipo, ¿no? Entonces, dejar esa parte hasta el último, ya la publicidad sobre el nuevo alcance la dejamos hasta el último, ¿no? Otro punto también que puede impactar en estos procesos de ampliación de alcance es la gestión y la estructura del organismo. Dependiendo del nuevo alcance, fíjense, pudiera ser necesario ampliar la cobertura de las responsabilidades legales. Este punto es relevante sobre todo para las unidades de inspección. En la parte de los laboratorios de ensayo de calibración, no les piden el contar con una cobertura de estas responsabilidades legales. ¿Por qué? Porque decíamos al principio, generalmente la actividad de inspección implica una decisión, una determinación de conformidad, y esa determinación de conformidad generalmente va contra disposiciones oficiales, como pueden ser justamente una norma oficial mexicana, ¿no? Entonces, las unidades de inspección llevan una mayor carga legal y por lo tanto es un requisito de 17020 contar con una disposición adecuada que les dé cobertura de sus responsabilidades legales, es decir, un seguro de responsabilidad civil, que ya dependiendo de lo que cada unidad determine, puede ser responsabilidad civil general o, más adecuado, me parece a mí, de responsabilidad civil profesional, ¿no? Entonces, si somos un laboratorio, y nos queremos ampliar como unidad de inspección, este es un punto que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La adquisición de una póliza de seguro para cubrir estas responsabilidades legales. Ya en la parte interna, en la parte administrativa, pues muy probablemente tenga que designar nuevos responsables técnicos. A lo mejor voy a tener que crear o reforzar algunas funciones clave, ¿no? Algún gerente técnico o algún responsable técnico de la nueva actividad. Puede ser que tenga que ajustar líneas de autoridad o de reporte. Y, punto importante también, en la parte administrativa, adaptar acuerdos contractuales, ¿no? Quizás estos acuerdos contractuales estaban definidos en términos del esquema inicial, y bueno, pues ahora con el nuevo esquema, pues me toca adaptar algunos términos, sobre todo en la parte técnica, ¿no? El objetivo de este punto es demostrar que nuestra gestión sigue siendo eficaz, aún después de haber llevado a cabo una ampliación de alcance, ¿no? Esto va a implicar seguramente actualizar organigramas, actualizar descripciones de puesto, actualizar requisitos de competencia, como ya veíamos, si es que se considera necesario, ¿no? Si el organismo considera que el mismo personal puede tener las mismas competencias y que no es necesario llevar a cabo una modificación estructural, es también válido, ¿no? Pero hay que pensarlo, hay que tenerlo en cuenta, que puede ser importante revisar esta necesidad antes de simplemente decir que no es necesario, ¿vale? Y bueno, otro punto importante, no por dejarlo al último menos relevante, al contrario, es un punto crítico, es revisar la imparcialidad y la independencia que implica esta nueva actividad, ¿no? Sabemos que toda ampliación de actividades pues va a implicar pues que el organismo preste nuevos servicios, que tenga nuevos clientes, nuevos sectores, nuevas relaciones comerciales, ¿no? Esto va a desarrollar seguramente nuevas relaciones organizacionales, tanto externas como internas, porque seguramente voy a necesitar de manera externa, voy a tener nuevos clientes, nuevos proveedores, nuevos colaboradores. De manera interna, pues voy a tener nuevas áreas, nuevo personal, ¿sale? Entonces, tengo que analizar, como parte de los requisitos de la identificación de riesgos a la imparcialidad, cómo estas nuevas actividades
me van a afectar en la imparcialidad del organismo, ¿sale? Tanto para 17020 como para 17025 es un requisito que el organismo identifique riesgos derivados de sus actividades organizacionales, ¿no? Por lo tanto, al agregar una nueva actividad, pues tengo que analizar si hay un nuevo riesgo. Las relaciones personales, que decíamos, al agregar una nueva actividad, muy probablemente voy a desarrollar nuevas relaciones, nuevos clientes, nuevos proveedores y las relaciones del personal, ¿sale? En este caso, ¿qué es lo que va a buscar la entidad de acreditación en este proceso de ampliación? Pues primero que se identificaron riesgos, o bueno, al menos que se hizo un nuevo análisis de riesgos a la imparcialidad asociados al nuevo alcance. Van a revisar también que se haya evaluado el impacto de estos riesgos y que en su caso, si es que se identificaron, se implementaron controles efectivos, ¿sale? No necesariamente tiene que haber riesgos a la imparcialidad derivados de esta ampliación de alcance, pero sí es importante llevar a cabo el análisis, ¿no? Al final, aunque nuestro resultado del análisis sea no se detectaron riesgos, es importante documentarlo, ¿no? Porque a veces nos quedamos con la idea de, pues es que no hay riesgos, no documento nada. Entonces ahí la entidad pues puede tener la duda de si no lo hiciste porque no hubo riesgos o no lo hiciste porque no lo consideraste, ¿no? Recordemos, la entidad revisa evidencias, no intenciones. Entonces es importante tener evidencia de que se hizo ese análisis, ¿no? Y un punto súper importante también para las unidades de inspección, si es que somos laboratorio y nos queremos ampliar como unidad de inspección, o bien si somos también unidad de inspección y queremos ampliarnos a un nuevo alcance, súper importante revisar cuál es el tipo de independencia requerido, ¿vale? El tipo de independencia puede estar definido primeramente por la autoridad normalizadora, que es propietaria del esquema de inspección que se vaya a desarrollar. Ahí la autoridad puede ser que nos diga, ¿sabes qué? Para que yo te dé la aprobación en este nuevo alcance, pues tienes que ser tipo A, tipo B o tipo C, ¿no? Ahí la entidad pues ya nos dirá, la autoridad nos dirá qué tipo de unidad requiere. Segundo caso, si la autoridad no define, le es irrelevante, le es independiente el nivel de independencia, pues nos toca a nosotros definirlo, pero esa definición del nivel de independencia va a estar basado en otras actividades que haga la organización. A lo mejor en un principio yo era una unidad de inspección de básculas y tenía, pues como actividad adicional la venta de refacciones vehiculares, ¿no? Que no tenían que ver una actividad, la inspección de básculas con la venta de refacciones vehiculares, y podía ser tipo A, pero quizás la nueva actividad pues esté asociada de alguna manera a la inspección de vehículos. Entonces esa inspección de vehículos con la actividad de la venta de refacciones vehiculares pues sí ya tenga una relación, y pues quizás me toque ahí revisar cuál es el tipo de independencia más apropiado. Muy seguramente una tipo C, ¿sale? Y si voy a hacer tipo C, habrá que revisar si la autoridad permite que pueda ser tipo C para que me otorgue esa aprobación, ¿sale? Y por último, pues ¿qué impacto tiene la parte de la ampliación de alcance en mi sistema de gestión? Ojo, me gustó mucho esta frase, fíjense, el sistema de gestión es soporte, no protagonista. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces pensamos que una ampliación de alcance es simplemente modificar documentos, presentarlos a la entidad, que me los evalúe, y entonces ya me otorga mi documento con una norma o un nuevo método adicional, ¿sale? Pero no, la base de la ampliación del alcance es todo lo que ya vimos, ¿no? El desarrollo de las competencias del personal, el desarrollo de métodos y procedimientos de inspección, la adquisición de los recursos adecuados, que pueden ser instalaciones, condiciones ambientales, equipamiento, ¿no? La revisión de las condiciones de imparcialidad, y al final todo esto, toda esta actividad que ya revisamos va a estar soportada en la información documentada de mi sistema de gestión. Entonces por eso decimos que el sistema es soporte, no es el protagonista de la ampliación de alcance. Aquí en este sentido mi sistema de gestión pues debe de adaptarse
la información documentada al nuevo alcance, lo que ya dijimos, modificar manuales, procedimientos, desarrollar formatos, ¿sale? Pero no como base de la ampliación, sino ya es el paso final después de que ya lleve a cabo todo lo demás, ¿no? Debe de mantener su integridad. ¿Qué significa que el sistema de gestión mantenga su integridad? Pues que bueno, pues con la modificación de documentos, pues puede haber omisiones, puede haber duplicidades, puede haber inconsistencias. Entonces, que el sistema mantenga su integridad quiere decir que no va a haber alguno de estos elementos, ¿no? No va a haber omisiones, no va a haber duplicidades, no va a haber inconsistencias entre lo que se tenía para el alcance original y lo que se tiene para el nuevo alcance, ¿sale? Una ampliación de alcance no implica tener otro sistema de gestión. Vamos a operar bajo el mismo sistema. Recuerden que las normas ISO al final son normas hermanas, lo que buscan es una integración. Entonces 17020 y 17025 pueden convivir perfectamente y simplemente desarrollar la información documentada que apoye el cumplimiento de cada una de ellas, ¿no? Finalmente, bueno, pues el sistema de gestión pues debe de soportar la competencia técnica, ¿no? Debo tener, como ya decíamos, mis matrices de requisitos de competencia, mis descriptivos de puesto, organigramas, procesos documentados, formatos documentados, y todo esto pues va a ser soporte para la ampliación de mi alcance, ¿no? Ya de manera final, enfocándonos ya un poquito al final de la plática, pues podemos pensar, podemos adoptar este enfoque estratégico cuando vayamos a llevar a cabo nuestra ampliación de alcance. Primero, diagnosticar la competencia antes de definir el alcance, ¿no? Es decir, ya definió la alta dirección que vamos para ese rumbo, que vamos a ampliar esta nueva actividad. Lo primero que tengo que hacer es cuáles son los requisitos de competencia y cuál es la competencia con la que yo cuento, con la que cuentan mis colaboradores, ¿no? Entonces tenemos que identificar qué actividades técnicas se van a incorporar, qué competencias específicas exige cada actividad, ya sea del personal, del método, de los equipos, y validar si la competencia ya existe o debe de desarrollarse, ¿sale? El alcance se va a definir a partir de la competencia, no al revés. Esto es importante porque a veces como organización decimos, no, pues me meto en esta área y luego aprendo a hacerlo, ¿no? Pero no, o sea, lo correcto sería primero definir que sí tengo la competencia, que sí soy capaz de llevar a cabo esa actividad, y entonces ahora sí vamos documentando, vamos definiendo el alcance, ¿vale? Segundo paso, fortalecer primero lo técnico y después lo documental. A veces algo que hacemos de manera también equivocada, porque puede entorpecer el proceso, es primero aventarnos toda la parte documentada. No, lo primero que tenemos que hacer es llevar a cabo la formación, las prácticas, los entrenamientos del personal, ¿no? Entonces, antes de empezar con el desarrollo documental, tenemos que asegurarnos de que el personal está capacitado, que tiene el entrenamiento necesario, que ya hice la evaluación de sus competencias y que ya habiendo demostrado que cumple con los requisitos, que fue autorizado internamente por el organismo, ya sea por la unidad o el laboratorio. Después vendrá el proceso de acreditación. Segundo, que los métodos estén documentados, implementados y controlados. Ahora sí, ya después de que llevamos a cabo la parte técnica, ahora sí hay que empezar a documentar los métodos y empezar a implementarlos. ¿Cómo? Pues con prácticas, con entrenamientos, con ejercicios de desempeño del personal ya apoyado de los nuevos métodos, ¿no? Y por último, bueno, la parte de los recursos, ¿no? Asegurarnos de que contamos con los equipos, las instalaciones y las condiciones para llevar a cabo las actividades en el nuevo alcance, ¿sale? La documentación debe de reflejar la operación real, no anticiparse a ella. Por eso decíamos que en ocasiones documentar primero e implementar después, pues puede ser contraproducente porque puede llevar por ahí algunos contratiempos, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Que al final no se adquirió este equipo, se adquirió este otro, o al final las condiciones de la instalación son estas, no estas. Entonces, pues nos puede llevar a algunos retrabajos, ¿no? Tercer punto, generar evidencia operativa antes de solicitar la ampliación, que es también lo que decíamos, ¿no?
Un error muy común es ver a la entidad de acreditación como bolsa de trabajo, poner a mi personal a estudiar y decirle, órale vas, y a ver si lo pasas, ¿no? No, tenemos que generar la suficiente evidencia de que ese personal cumple con los requisitos, de que ya fue evaluado internamente e incluso autorizado internamente. Entonces, importante en este paso, ejecutar pruebas reales con los nuevos métodos, generar y mantener registros del desempeño, de las verificaciones y los controles para el desempeño del personal y demostrar que el proceso funciona de manera consistente, no solamente una vez o dependiendo de quién lo aplica, que el proceso sirve para todos los casos, en todos los tipos de instalaciones y para todo el personal del organismo, ¿sale? Aquí recordemos que el evaluador busca evidencia histórica, es decir, que ya hubo un desempeño, una evaluación previa del desempeño, no pruebas de ocasión, ¿sale? No nada más hacer un registro porque ya te lo presenté y mira, ya ahí está la prueba de que ya me entrené una vez, ¿no? No, o sea, hay que tener evidencia histórica de esta competencia, ¿no? Y por último, la última recomendación para este enfoque estratégico es planificar la ampliación como un proyecto técnico, darle esta formalidad de un proyecto, ¿no? Es decir, definir responsables técnicos claros, establecer etapas, tiempos, recursos, identificar los riesgos, por ejemplo, riesgo de no adquirir el equipo, riesgo de que el personal no esté bien capacitado, ¿sale? Todos los riesgos técnicos y operativos, y considerar desde el inicio requisitos posteriores de las autoridades. Este punto también es importante, ahorita hablamos de él, ¿sale? Una ampliación bien planificada nos va a reducir no conformidades y retrabajos, ¿no? Y sobre todo nos va a asegurar que la operación futura, siga sin ningún conveniente, ¿no? Bueno, pues ya obtuve la acreditación, ¿no? Imaginemos que ya habiendo realizado esto, pues lo siguiente es el proceso con la entidad de mi preferencia. La entidad pues va a llevar su proceso según cada entidad. En algunos casos me van a aplicar exámenes, entrevistas, testificaciones, revisión de documentos, toda la evidencia documental generada. Y bueno, pues obviamente al demostrar la competencia, pues me va a emitir el documento de ampliación de alcance en la acreditación. Pero ojo, no termina ahí. Dependiendo de la actividad que yo vaya a desarrollar, es importante que yo verifique si la actividad requiere la aprobación o el reconocimiento posterior de una autoridad, ¿sale? Esto es importante porque nos ha llegado a pasar procesos en los que hemos tenido que ayudar a algunos clientes porque pues, se enfrentan a procesos de sanción porque empezaron a operar solamente con la acreditación y no conocían que existe el requisito de aprobación cuando la evaluación de la conformidad se trate de normas oficiales mexicanas, ¿sale? Entonces revisar si la nueva actividad requiere una aprobación, o un reconocimiento por parte de la autoridad, o si existe algún trámite posterior ante la autoridad normalizadora, ¿sale? Importante esta parte, ¿sale? Que no se nos olvide. ¿Cuál es la diferencia? Por ahí a lo mejor si no estamos muy familiarizados. Recuerden, la acreditación es el reconocimiento de la competencia técnica que es emitido por una entidad de acreditación, ¿no? Hay un proceso de evaluación en el que la entidad va a decir, reconozco que este organismo sabe hacer lo que dice que hace, ¿no? Sabe hacer esta nueva actividad. Por su parte, la aprobación, ¿no? de las autoridades, pudiéramos decir que es una especie de habilitación, un permiso legal otorgado por las autoridades para poder evaluar la conformidad de su norma oficial mexicana, ¿no? Sí, la aprobación está muy enfocada a normas oficiales mexicanas, ¿vale? Entonces no olvidemos este paso para que podamos ofrecer el servicio de manera legal y evitemos observaciones o sanciones por parte de las autoridades, pues ya después de haber llevado a cabo todo este proceso y pues nos podamos enfrentar a un proceso incluso de cancelación de la acreditación, ¿sale? ¿Cómo te puede ayudar EGA? Pues como saben, pues EGA somos una agencia consultora, damos servicios de asesoría, auditorías internas, capacitación
Y bueno, pues ofrecemos este tipo de pláticas justamente para acercar la información, decíamos información que muchas veces ni las mismas entidades de acreditación ponen al alcance de sus acreditados, ¿no? A veces es difícil tener este tipo de pláticas con las entidades para que nos expliquen cómo llevar a cabo la ampliación de alcance, ya no digamos de la parte que yo tengo que modificar internamente en mi sistema de gestión, sino que me expliquen su propio trámite, su propio proceso, ¿no? Entonces fue por eso que pensamos en llevar a cabo este tipo de webinars, este tipo de pláticas, pues para acercar esta información. Ya si ustedes requieren un acercamiento mayor, tienen dudas, están en un proceso de ampliación de alcance, pues aquí en EGA los podemos apoyar, a lo mejor primero con un análisis previo de viabilidad técnica y normativa. Generalmente cuando llevamos a cabo estos procesos, revisamos cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir por parte de la autoridad o por parte de las entidades, revisamos el estatus en el que se encuentran ustedes y a través de una especie de auditoría interna, pues les damos el visto bueno para la viabilidad técnica, ¿no? Es decir, que sí se cuenta con los elementos mínimos necesarios para poder llevar a cabo este proceso de ampliación, ¿no? Obviamente ya entrado en el proyecto, pues podemos apoyarlos con preparación técnica y documental enfocada en la evaluación, ¿no? Decíamos, no nada más el desarrollo de la información documentada, sino también el facilitamiento de capacitación técnica, de entrenamiento técnico, dependiendo pues del esquema en el que ustedes se pretendan ampliar, ¿no? Y obviamente pues les damos también acompañamiento en los procesos de acreditación. A lo mejor si ustedes ya llevaron a cabo toda esta fase previa o incluso si decidieron contratar todo el proceso, todo el desarrollo del proyecto con nosotros, pues estamos nosotros ahí con ustedes en los procesos de acreditación. Pues saben, nosotros pues, no podemos participar directamente en el proceso, pero sí estamos ahí acompañándolos, asesorándolos, obviamente. Pues a veces les digo por allá a nuestros clientes, haciendo un poquito la labor de intérprete, pues porque luego los evaluadores se pueden poner un tanto técnicos o tener ciertos criterios y bueno, pues nosotros les ayudamos por ahí a pasar su proceso pues sin contratiempos, ¿no? Es decir, aquí en EGA no solo te ayudamos a ampliar el alcance, te ayudamos a operarlo con éxito, ¿no? Generalmente nuestro lema, nuestro eslogan es facilitar las herramientas necesarias no solamente para obtener la acreditación, sino para mantenerla a largo plazo, ¿sale? Y bueno, pues con esto pues me despido, no sin antes pues recordarles que la ampliación de alcance no se gestiona desde el papel, se demuestra en la operación, ¿de acuerdo? Con esto pues termino la plática, te dejo ahí en pantalla mis datos.